Muy bien, estas son noticias de la mañana y en un minuto estaremos con alguien que sí sabe del tema de la inteligencia militar. Andrés Úsuga estará con nosotros en un minuto. Doctor Andrés Úsuga, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para toda su grandiosa audiencia y para la mejor mesa de trabajo, la mejor calificada de los medios de comunicación del país. A todos esos abogados, al doctor Sergio, doctor Santiago, doctor Demar, Montserrat y todos los que lo acompañan en esa mesa. Bueno, doctor Úsuga, porque somos buenos porque apelamos a la gente que sí sabe. Usted es un experto en materia de inteligencia y contrainteligencia. ¿Es que puede existir un ejército que no tenga inteligencia? ¿Es que ha existido alguna vez en el mundo un ejército sin inteligencia que se ocupe precisamente de saber quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos, es decir, de perfilarlos a todos? Cuéntenos usted, doctor Úsuga. No solamente un ejército, doctor Fernando, un Estado no puede existir sin su inteligencia. De hecho, le voy a contar algo, un tipcito así al margen. Fíjese que desde la Biblia se cuenta cómo Josué envió sus espías a Jericó para poder entender cómo seguía el avance del pueblo israelí. Por eso San Josué es precisamente el patrono de la inteligencia en Colombia. Pero es que la inteligencia no solamente son las bases, son los pies de un ejército, ni de una armada, ni de una fuerza aérea, son los pies de verdad de la existencia de un Estado, y por eso es importante distinguir inclusive pues que son diferentes los tipos de inteligencia, que hay inteligencia estratégica, que también hay inteligencia táctica y operativa, hay inteligencia pues de combate, por decirlo así, y hay inteligencia policial, que es lo que hace pues, básicamente las policías o las gendarmerías del mundo. Entonces, sin eso no es posible que se garantice la existencia de un Estado, pero infortunadamente pues en Colombia los enemigos de la democracia, doctor Fernando, han entendido que si no atacan al componente de inteligencia, no van a ser capaces de sostener esos precisamente, no van a ser capaces de derrumbar la democracia como lo han intentado por más de 60 años, doctor Fernando. Doctor Andrés, nos preguntamos muchos en el país por qué esta denuncia tiene esta trascendencia en los medios de comunicación con temas tan elementales y tan sencillos que de pronto no quieren entender o no les interesa entender a algunos en los medios, y es que perfilar no es un delito, o sí es un delito a la luz de la inteligencia, doctor Andrés. Evidentemente que no, doctor De Mari, le agradezco mucho la pregunta. No solamente perfilar, sino que el tema de carpetas, que es lo que se ha puesto de moda en estos últimos días, pues tampoco es ningún delito. Son simplemente palabras clichés que estos mismos enemigos de la democracia cogen porque son de fácil recordación, y las cajas de resonancia, pues infortunadamente en otros medios de comunicación le hacen una difusión errónea a esas palabras. Entonces a cualquier persona le pueden tener una carpeta, y más si está expuesta públicamente. Esto no es ni siquiera a un funcionario público, a cualquier funcionario, a cualquier empresario, a cualquier periodista, no sé, un youtuber, cualquier persona que tenga algún tipo de influencia en la vida pública de cualquier país, porque no estamos hablando solamente de Colombia, puede tener no solamente un perfilamiento, sino adicionalmente una carpeta. Lo que pasa es que en este país, tristemente, han convertido en ilegal no solamente lo que está en el Código Penal de Colombia, sino lo que digan ciertas personas que es ilegal, simplemente se convierta en ilegal para la opinión pública. Es tristemente eso lo que ha venido pasando en el país, no de ahora, sino ya de hace bastante tiempo atrás. Pero además, doctor Úsuga, están destruyendo la inteligencia militar de Colombia. Pusieron en evidencia a quienes la comandan, a quienes están a su servicio, y no solamente los pusieron en evidencia, sino que los juzgaron y los condenaron sin empezar el juicio. Ahora sí va a empezar la investigación. ¿Eso ha pasado en alguna parte del universo?
No, señor, es bastante curioso lo que pasa acá, doctor Fernando, y le cuento que los ataques, le voy a dar una lista corta, los ataques a la inteligencia, no solamente a la militar, sino a la inteligencia estratégica de Colombia no son de ahora, son de mucho tiempo atrás. No sé si usted recuerda, por ejemplo, cómo le tocó al representante Pablo Victoria, por allá en el año 95-96, defender a un señor general Álvaro Velandia, de los ataques del entonces procurador de derechos humanos, un señor llamado Hernando Valencia Villa. Es más o menos desde esa época que se ha entendido que la inteligencia, en este caso militar, pero como le digo anteriormente, la inteligencia estratégica ha venido siendo atacada. Y fíjese, el tema del DAS, del que no conocemos, hoy siguen cacareando muchos las famosas chuzadas del DAS del 2008-2009 y no las conocemos, no conocemos ni un solo minuto de una de esas chuzadas. El tema de Andrómeda, el tema del hacker Sepúlveda, es exactamente eso mismo. El tema del general Guatibonza por allá en el año 2018. Y solamente hasta hace un año, año y medio, no sé, 2 años, una supuesta chuzada que le estaban haciendo a un representante de la Cámara del Chocó, terminó chuzando a un señor expresidente por más de 21.000 minutos y aquí no pasó nada. Entonces, los ataques a la inteligencia vienen de atrás, doctor Fernando, y en el mundo es absolutamente inédito, porque lo que uno podría preguntarse es si a la CIA, si al Mossad, si al MI6 en Londres, si a la propia KGB, no sé, y que no son regímenes precisamente todos totalitarios, se le puede criticar o señalar por simplemente tener a una persona, tener los datos de una persona por fuentes abiertas, como se dice en la comunidad de la inteligencia, quién es la persona, de dónde viene la persona, porque las democracias se protegen precisamente con la información. Vaya chuse a la KGB y después viene y me cuenta cómo le va con el señor Putin, ¿no? Imagínese. Bueno. Que fue coronel de la KGB, ¿no? Pero por supuesto, esa es su formación y de allá viene. Entonces, esa ha sido la inteligencia y la inteligencia estratégica. Pero usted mencionó un tema que sí es de los temas más azarosos en un país que tuviera capacidad para el asombro, pero como que lo perdió. Los 21.000 minutos, dijo usted que fueron 21.000 minutos, yo no sé cuántos, que se pasaron grabando las conversaciones del presidente Uribe Vélez para que después dijera la Corte que esas grabaciones sí valían, aunque fueran ilegalmente, aunque se hubieran producido ilegalmente. Ese sí es el campeonato mundial en materia jurídica, ¿no? Esto es ilegal, esto fue un atropello, esta fue una violación de la intimidad, pero vale perfectamente como prueba contra el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Eso a quién se le puede ocurrir? Esa forma de inteligencia, entonces, esa sí es legítima. La que se haga, con tal de que se haga contra Álvaro Uribe, es legítimo. Doctor Úsuga, hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ordenando interceptar comunicaciones, por decirlo, de alguien, del señor expresidente Bush o del señor expresidente, no sé, Barack Obama. Imagínense el escándalo, pero aquí no pasa nada, doctor. Tristemente es así. Aquí no pasa nada. Interceptaron las comunicaciones del presidente Uribe y lo grabaron 21.000 minutos y todo eso fue ilegal, lo dice la misma Corte, pero sí vale. Esa forma de inteligencia sí vale. La otra forma de inteligencia, la que se hace legítimamente y la que además no ha producido ningún efecto. Usted que está enterado bien de este asunto y que es docente en esta materia, ¿usted sabe de alguna de esas personas que aparecieron perfiladas si algo les pasó? Si les interfirieron un teléfono, si les invadieron su intimidad, si les sucedió alguna cosa que cambiara su ritmo vital, para decirlo de alguna manera. No, señor, hasta el momento, pues, lo que han dicho los medios de comunicación en Colombia, pues no expresan nada de eso. Y precisamente lo que decía inicialmente, o se le respondía al doctor de Mares, fíjese que la gente intentan llevar la opinión pública, algunos medios de comunicación han intentado llevar la opinión pública hacia que hacer una carpeta de alguien o hacer un perfilamiento de alguien es una ilegalidad o es un delito. Pero no lo es. Una carpeta se le puede abrir a cualquier persona porque esté expuesta públicamente. Funcionarios, empresarios, periodistas.
es un actor, no sé, es un youtuber, es un influenciador en la vida pública de Colombia, pues la inteligencia de Colombia, los que manejan la información para el Estado colombiano deben entender quién está haciéndolo. Le voy a poner un ejemplo muy, y me disculpa que lo haga así, doctor. Cuando supe que me estaban invitando a la entrevista, yo busqué quién era Fernando Londoño Hoyos, en la web, simplemente, en la web, y me di cuenta que era alguien con orígenes en Caldas, pues Manizales, que era un abogado de la Universidad Javeriana, que tenía hijos, que un varón de ellos había sido oficial del ejército, que había sido superintendente en algún momento del país, que también había sido el representante bancario para los bancos de Latinoamérica, y así. Eso se llaman fuentes abiertas, eso es una perfilación, y entonces imagínense si a mí se me puede acusar de haber perfilado a alguien, y precisamente por eso le pongo el ejemplo. Es algo tan absurdo como eso, decir que lo que está en información abierta, en fuentes abiertas, y muchísimo más ahora con Internet, entonces eso es un delito. De ese corte estamos hablando, pero vienen convenciendo a la opinión pública, y tristemente, pues con el aval de ciertas personas muy importantes, diciendo que también una carpeta de esas, o perfilar vía fuentes abiertas, es algún tipo de ilegalidad, que no lo encontramos en el Código Penal y muchísimo menos en la Ley 1621 de 2013, que es el marco jurídico de la inteligencia. Esta ley con el decreto 857 del 2014. Bueno, todos perfilados, pero especialmente la gente que tiene alguna significación. Y sobre esas personas se escriben libros y se hacen películas y todo el mundo sabe quién es esa persona y la están perfilando. Y entonces, ¿quién la perfila es un delincuente? ¿Quién hace una investigación, diga usted, sobre Barack Obama, que hay libros sobre Barack Obama recientes, buenos o malos, y con una conclusión o con otra? Pero personajes que son importantes para la vida del país son los más perfilados. De manera que esos perfilados por inteligencia militar deben quedar muy agradecidos, porque les dijeron que tenían alguna importancia para ser examinados por la inteligencia militar, que para eso está, para averiguar quién es la gente, amigo o enemigo, porque se les olvida, doctor Úsuga, que también se perfila a los amigos, para saber quiénes son, para saber dónde están, para saber en qué se puede apoyar una acción del gobierno nacional o una acción del ejército. ¿Dónde están los amigos y quiénes son los amigos o no? Y los están perfilando. ¿No es así? Doctor Fernando, es que perfilar no implica ni interceptar ni hacer seguimientos, que es lo que podría estar irregular o que es lo que podría estar ilegal. La perfilación, se puede perfilar con fuentes abiertas a cualquier persona, y ahora es muchísimo más fácil con la Internet. El límite de esas cosas son los derechos humanos, y pusieron en la ley, me parece a mí de forma errónea, que la ley, la verdad es que no está muy bien escrita, no tiene la mejor técnica legislativa, que el derecho internacional humanitario también. Pero si usted está dentro de ese marco, dentro de esos límites de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, no se están violando esos límites. Y esas son las perfilaciones hasta el momento que hemos sabido, pues porque tampoco conocemos muchísimo más. Sin embargo, ya se tomaron algunas decisiones bastante peligrosas o bastante delicadas en nuestro concepto, a la luz de la ley 1621 y el decreto 857, que son el marco jurídico que en este momento manejan nuestros agentes o nuestra comunidad de inteligencia, como se le dice a nivel mundial. Cada país tiene una comunidad de inteligencia que no es solamente la inteligencia militar, sino también la inteligencia estratégica. Doctor Andrés Úsuga, profesor de Marco Jurídico de la Inteligencia, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Muchísimas gracias a usted, doctor Fernando, por la invitación, y siempre a sus órdenes para lo que ustedes puedan requerir. Muchísimas gracias. Señor Coronel John Marulanda, de la Reserva Activa, experto en seguridad. Muy buenos días. Doctor